Gloria a Jesús. Alabado sea su nombre. A su nombre. A su nombre. A su bendito nombre. Denle un fuerte aplauso a aquel que vive y reina por los siglos de los siglos. Bendito sea el nombre del Señor para siempre. Amén, mis amados hermanos. Un gozo poder saludarles, hermanos, en el nombre del Señor, dando siempre gracias en primer lugar a Dios por habernos permitido estar un día más con vida. Le agradecemos también al Señor, amados hermanos, por permitirnos el privilegio de estar en su casa, porque esta es la casa del Señor. Amén. El salmista David, el rey David, decía que anhelaba estar en la casa de Jehová todos los días para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su santo templo. Salmo 27, 4, hermano, un texto muy precioso. El rey, hermano, de una nación entendió que no hay mejor lugar que estar en la casa de Dios. Aún él prefería estar en la casa de Dios que estar en el palacio, que estar en su propia casa, porque en la casa del Señor es donde Dios nos escucha, donde Dios, hermano, nos ministra por su palabra, donde Dios, hermano, se mueve, hace señales, maravillas, donde podemos ver la gloria de Dios manifestada. Así que siempre, hermano, recordando que cada día que nosotros tengamos, siempre vayamos a la casa del Señor, como decía el apóstol Pablo, que no dejar de congregar, hermano, como muchos tienen por costumbre. Hoy hay muchas iglesias donde, hermano, a veces solamente se hacen 2 o 3 cultos a la semana, hermano, porque por muchos motivos, pero aquellos que, hermano, lo hacen todos los días, es un privilegio y es una bendición poder servirle cada día al Señor. Muchas veces, hermano, hay mucha gente que a veces se alegra cuando dicen no va a haber culto, cuando no hay servicio por este motivo y por este motivo. Muchos cristianos se regocijan y se alegran, pero el que ama a Dios, hermano, no puede regocijarse, sino que tiene que entristecerse porque no va a estar en la casa del Señor, hermano. Y no hay mayor o mejor lugar que estar en la casa de Dios. Un saludo cordial a nuestro hermano pastor también, hermano de la iglesia local. Muy contento, hermano pastor, por habernos recibido. Un saludo a toda la iglesia, un saludo a todos los que nos están viendo a través del canal. Dios bendiga sus vidas. El día de hoy vamos, hermanos, preguntándole al Señor qué mensaje sería el primer mensaje que voy a predicar aquí en esta iglesia, la sangre de Cristo. Y bueno, y el Espíritu Santo nos dijo que prediquemos. El primer mensaje que se debe predicar es sobre la palabra. Vamos a ver qué es la palabra de Dios. Tal vez de repente tenemos alguna idea, si podemos decir qué es la palabra de Dios para cada uno de nosotros. Podemos dar de repente 3, 4, 5 significados de lo que es la palabra de Dios. Hoy vamos a ver todos, hermanos, las características de lo que es la palabra de Dios, porque es la base fundamental que nosotros tenemos que conocer. Para ello vamos a ir a la Biblia, segunda carta a Timoteo, capítulo 3, verso 16 al 17. Segunda carta de Timoteo, capítulo 3, versos 16 al 17. Lo vamos encontrando, por favor, y nos vamos poniendo en pie en reverencia a la palabra. Recuerde que vamos a lecturar el libro de los libros. ¿Ok? Este no es conocimiento humano, no es el pensamiento de un profeta, de un apóstol. Esta palabra viene del cielo, hermanos. Por esta palabra dice la Biblia que fue hecho los cielos y la tierra. Por esta palabra nosotros hemos nacido de nuevo. Por esta palabra somos sanados. Por esta palabra somos bendecidos. Por esta palabra nosotros, hermanos, conocemos, maduramos. Por esta palabra nosotros vamos a ir al cielo. La palabra lo es todo. Segunda carta a Timoteo, capítulo 3, versos 16 y 17. Y la palabra siempre se lee para la gloria del Padre que nos creó, gloria del Hijo que nos salvó y la gloria del Espíritu Santo que está presente. Y la iglesia de Cristo dice amén. Dice la Escritura: toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Vamos a orar un instante, por favor, ahí como estamos de pie. Vamos a la presencia del Señor, porque nada podemos hacer, hermanos, sin Él. Amén. Oramos.
Dios mío, Padre mío, en esta hora una vez más delante de ti nos presentamos, bendito Dios del cielo y de la tierra, para darte gracias por este beneplácito que nos permite haber tomado tu palabra y habernos dado lectura, Dios mío. En esta hora te pedimos que seas tú hablándonos a través de tu Santo Espíritu, usando este barro, Dios amado, para que tu palabra, cual espada de dos filos, traspase el alma, el espíritu de cada uno de los presentes, de cada uno de aquellos que van a escuchar esta palabra a través de estas ondas sonoras, de los que están conectados a través de las redes sociales. Padre mío, que tu palabra, bendito Dios del cielo, traspase lo más profundo de nuestro ser y nos dé vida, bendito Padre. Mientras esta palabra es predicada, seas tú libertando, seas tú sanando, seas tú restaurando, seas tú consolando, seas tú bendiciendo, seas tú dando vida a cada uno, Padre mío, porque tu palabra tiene el poder para hacerlo. En esta hora, como iglesia tuya, atamos al hombre fuerte, atamos a todo principado, a todo espíritu que no glorifica tu nombre. En esta hora, Señor Dios mío, sea neutralizado todo poder del diablo y que solamente la voz de tu Santo Espíritu en esta hora sea la que hable sobre cada una de nuestras vidas. Habla, Jehová, que tu pueblo oye en esta hora, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Cristo Jesús nuestro Señor. Amén, amén y amén. Tome asiento, por favor, mis amados hermanos. Está preciosa la iglesia, hermano. Dios bendiga su esfuerzo, su trabajo, del pastor, de su esposa, de toda la iglesia. Qué bueno poder ver algunos rostros nuevos. Me da mucha alegría, hermano, ver que aquí, hermano, se ha levantado. Ojalá se levantase una iglesia en cada cuadra para que más se predique la palabra. Necesitamos, hermano, conocer la palabra, sobre todo en este último tiempo que nosotros, hermanos, estamos viendo muchas señales en el mundo entero y todas esas cosas se están cumpliendo por medio de la palabra. Recuerde que la palabra es Jesucristo mismo. Jesucristo es la palabra revelada. San Juan 1:1 dice que en el principio era el verbo. En otras traducciones dice que en el principio era la palabra y la palabra era con Dios y la palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. Jesucristo es la palabra revelada. Por esa palabra, hermano, lo hacemos todo. Recuerde que si usted está ahí sentado y yo estoy aquí, es porque un día escuchamos esta palabra. No fue un pastor el que nos cambió, no fue de repente un hermano que nos invitó, fue la palabra la que nos permitió a nosotros nacer de nuevo. Por eso el mensaje es: ¿qué es la palabra de Dios? Vamos a ver muchos aspectos de lo que es la palabra de Dios que tal vez no desconocemos, y hoy, hermanos, el Señor nos habla nuestro entendimiento para poder entender. Bueno, dice la Escritura, toda la Escritura, no solamente alguna parte, sino que los 66 libros que tiene la Biblia, 39 en el Antiguo Testamento y 27 en el Nuevo Testamento, toda ella fue inspirada por Dios. No fueron los profetas los que escribieron su pensamiento o lo que ellos quisieron. No fueron los apóstoles que escribieron lo que ellos pensaron. Porque hoy el diablo se le ha metido, hermano, a mucha gente intelectual diciendo: ¿por qué nosotros debemos hacer caso a un libro más como la Biblia? Si hay miles de libros que son mejores, que tienen mayor volumen, que tienen un mejor léxico, una mejor interpretación. ¿Por qué debemos hacer caso a la Biblia? Si la Biblia también fue escrita por hombres al igual que nosotros, y es más, eran hombres pecadores. Así el diablo engaña a mucha gente. Pero lo que ellos desconocen es que Dios, como está, hermano, Él conoce el presente, el pasado y el futuro de todo, hermanos. Incluso antes que nosotros fuésemos formados, Dios lo conoce todo. Hace 2000 años el canon bíblico fue sellado y fue cerrado, y Dios mismo escribió que toda la Escritura no fue pensamiento humano, no fueron los apóstoles, no fueron los profetas, no fueron los intérpretes de la ley, no fueron los escribas, sino que toda la Escritura fue inspirada por Dios. ¿Ok? De esa es la base que nosotros tenemos que entender, que todo lo que está en la Biblia es el conocimiento de Dios revelado al hombre para que, hermano, le vaya bien. La Biblia es el manual del ser humano. La Biblia es el pensamiento en la mente de Dios revelada, hermanos, en palabras escritas para que al hombre le vaya bien. Dice que todo, punto número 1, fue inspirado por Dios. Y no solamente que fue inspirado por Dios, sino que la Biblia es útil, uno, para enseñar. ¿Para enseñar qué? Enseñar ética,
enseñar moral, enseñar, hermano, cómo ir al cielo, enseñar cómo ser salvo, enseñar cómo apartarnos del pecado, enseñar cómo debemos caminar, cómo debemos hablar, cómo debe actuar un hombre o una mujer de Dios para agradar a Dios y no a los hombres. Porque hoy mucha gente camina, hermano, para agradar a los demás, y nosotros tenemos que caminar para agradar a Dios. La Biblia es el manual del ser humano, es el único libro que no se equivoca, porque es la mente de Dios. No hay nada en la Biblia, hermano, que tenga una equivocación o que tenga una contradicción. Por ahí en internet hay muchas 101 contradicciones de la Biblia, y cogen los textos y lo confunden y dice aquí la Biblia se equivoca. Pero la Biblia no se equivoca. ¿Usted ha hallado contradicciones en la Biblia? Por ejemplo, en los evangelios, vamos a ver uno de ellos. En los evangelios se relata cómo murió el apóstol que traicionó a Jesús. ¿Cómo fue? ¿Cuál fue su nombre? ¿Quién traicionó a Jesús? Fue Judas. En los evangelios, ¿cómo dice la Biblia que Judas murió? ¿Se acuerdan? Participen. Vamos aquí, más que una predicación, esta es una enseñanza. No, cuando visito, mayormente doy enseñanza, evangelizo afuera en la calle, y en la iglesia también pastoreo. Hoy quiero hablar como una enseñanza, quiero que usted participe. En los evangelios, ¿alguien recuerda cómo murió? Dice la Biblia cómo murió Judas. ¿Se acuerdan? Fue ahorcado, dice, ¿verdad? Se ahorcó, dice en los evangelios. Pero en el libro de los Hechos de los Apóstoles dice que Judas se reventó la cabeza, ¿no? Entonces, por ahí los ateos sacan, ve, la Biblia se contradice. Total, ¿cómo murió? ¿Se ahorcó o se reventó la cabeza? Y así han sacado 101 contradicciones en la Biblia. Pero lo que ellos no entienden es que la Biblia no se contradice, ¿no? Judas fue ahorcado, se ahorcó. El árbol donde él se ahorcó reventó la soga. Él cayó hacia un abismo donde él se colgó y quedó reventada la cabeza. La Biblia no tiene ninguna contradicción. La Biblia es infalible. Lo que pasa es que los hombres no podemos entender todo el conocimiento que está en la Escritura. Por eso que dice que la Biblia primero enseña. ¿Enseña qué? Enseña el camino al cielo. Hay muchos caminos que llevan al infierno, pero uno solo lleva al cielo. ¿Y cuál es ese camino? Es Jesucristo. ¿Dónde está eso en la Biblia? ¿Alguien me podría decir? San Juan 14, 6. Yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Nadie va al Padre si no es a través de mí. ¿Ok? Entonces la Biblia enseña todo lo que el hombre debe saber. La pregunta, ¿por qué hay tanta maldad en el mundo? ¿Por qué si se levantan hombres, presidentes, congresistas, por qué si han tenido 2, 3 estudios, tienen cátedra, van a la universidad? Pero la maldad continúa. Se enseña en los colegios muchas cosas buenas, pero la maldad sigue aumentando. ¿Sabe por qué? Porque se enseñan muchas cosas, pero no se enseña lo fundamental que todo ser humano tiene que saber. ¿Y cuál es lo fundamental? Es la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios nos enseña a andar correctamente. Nos enseña cuáles son principios, cuál es nuestra ética que debemos tener, cuál es la moral que debe tener cada persona. Por ejemplo, hay mucha gente inteligente, profesionales muy inteligentes, pero ¿de qué le vale ser profesional si al final son corruptos? ¿De qué le vale haber estudiado en la mejor universidad, haber sido graduado con los mejores honores y méritos, si al final está podrido por dentro? ¿De qué nos vale? Por eso que la Biblia nos enseña el camino correcto, nos enseña todo lo que nosotros necesitamos saber. Por eso que dice, toda la Escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para que nosotros entendamos qué es lo bueno y qué es lo malo. Porque no todas las cosas, como decía el apóstol Pablo, no todas las cosas convienen que yo haga. ¿Ok? Hay cosas que nosotros no podemos hacer. Aún dentro de la iglesia, en el mundo entero, hay cosas que muchos cristianos hacen
que nosotros no podemos hacer, porque van en contra de los principios, estatutos, preceptos, ordenanzas, mandamientos que la Biblia enseña. Recuerde que la Biblia tiene mandamientos, estatutos, preceptos, leyes, ordenanzas. No solamente son 10 mandamientos como la gente que está afuera cree. La Biblia está compuesta de todas estas cosas que nosotros mencionamos. Es más, en la ley no solamente son 10 mandamientos. La ley está compuesta por 612 mandamientos. 612 leyes que Dios entregó al pueblo de Israel. Por eso que ningún hombre pudo cumplirla. Tuvo que Cristo venir y cumplir la ley, porque nadie podía hacerlo. Cristo vino y cumplió la ley a cabalidad. Y dijo, consumado es, y aperturó el periodo de la gracia. ¿Ok? Y todo eso nos enseña la Escritura. Nos redarguye, nos muestra qué es lo bueno y qué es lo malo. ¿Entiendes? Eso es lo que hace la Biblia. Afuera no hay nadie que nos diga qué es lo bueno y qué es lo malo. La gente peca, la gente hace esto y aquello, porque para el mundo es normal hacer eso. Pero para Dios no es normal. Para el mundo es normal fornicar, es normal adulterar, tener 3, 4 mujeres, es normal embriagarse. Hay pastores que se embriagan, que toman vino, porque ellos dicen que la Biblia dice, enseña a tomar vino. Así dicen ellos. Y dicen que Jesús tomó vino. ¿Qué dicen ustedes? ¿Será que Jesús tomó vino? Dicen las bodas de Canaán. Jesús convirtió el agua en vino. Tuvo que beber. Pero lo que la gente ignora, que el vino que tomaban ellos no es el vino que nosotros conocemos ahora. Ese vino que tiene alcohol no es el vino que se tomaba, hermanos, en aquel entonces. El vino fermentado embriaga, emborracha. Ese vino era el jugo natural de la uva, que se tomaba como un fresco y no embriagaba. La Biblia dice, no mires el vino cuando enrojea en su copa, dice Proverbios. Si te dice que no lo mires, ¿será que lo puedes tomar? La gente por desconocimiento hace muchas cosas. Por eso que la Biblia lo es todo. Enseña, redarguye, corrige, dice ahí. Esto está en cualquier Biblia católica, evangélica, adventista, dice lo mismo. La Biblia nos corrige. La Biblia es como un espejo donde nosotros nos vemos qué es bueno y qué es malo. Lo que a veces nosotros pensamos que hacemos bien, pero a la luz de la palabra no está bien. Por eso que dice, hay caminos que al hombre le parecen derechos bajo su propia opinión, pero su fin es camino de muerte. Isaías dice, tus pensamientos no son mis pensamientos, ni tus caminos son mis caminos. Así como son más altos los cielos que la tierra, así son más altos mis pensamientos y mis caminos que los tuyos. La Biblia es la que nos corrige para que nosotros podamos hacer la voluntad de Dios y no la nuestra. El problema de muchos cristianos en el mundo entero es que tratan de hacer su voluntad, tratan de hacer su pensamiento, pero no lo que Dios manda a través de su palabra. ¿Y sabe por qué? Porque hay mucho desconocimiento de la palabra, hay mucha bulla, hay mucho alboroto, hay mucho show en el mundo entero, pero hay poco conocimiento de la palabra. Desde el Antiguo Testamento, el Señor dijo, mi pueblo pereció por falta de conocimiento. Falta de conocimiento de la palabra. Israel fue el pueblo escogido de Dios, pero Israel desconoció los mandamientos de Dios y por eso fue exterminado, fue consumido. De las 12 tribus fueron exterminadas 10 tribus, quedaron 2, de las 2 quedó 1, la tribu de Judá. ¿Usted sabía que eran 12 tribus? Cuando Dios llamó 12 tribus, cuando en el tiempo de Jesús, ¿qué tribu quedó? La tribu de los judíos. No se menciona las demás tribus. Estaban los judíos nada más, porque habían pecado. Y en el Nuevo Testamento Jesús mismo dijo, escudriñad las Escrituras, porque en ellas hallaréis la vida eterna. Jesús mismo mandó a escudriñar, que significa zambullirse, investigar, indagar, zambullirse. ¿Para qué? Para que usted no sea engañado por nadie. Imagínese que yo venga aquí y le esté engañando. Si usted no conoce Biblia, usted se va a dejar engañar. Pero si usted conoce la Biblia,
Nadie le va a poder engañar. Por eso nosotros siempre decimos: no me hagas caso a mí, no hagas caso al hermano, haz caso a lo que tu Biblia dice. Vaya siempre usted a la fuente. Los hombres nos equivocamos, los hombres tenemos defectos, tenemos errores. Por más pastores, por más evangelistas, por más ministros que seamos, tenemos errores. Pero la Biblia es infalible. Alabado sea su nombre para siempre. La Biblia es infalible. Vayamos siempre a la palabra, siempre. Por ejemplo, sin ofenderse, con el cariño que le tengo al pastor y a todos ustedes, que espero conocerlos, a cada uno de ustedes, en el tiempo que el Señor nos permite estar en esta tierra, porque pronto nos vamos a ir, pronto el Señor viene para llevarnos. El día de hoy, ¿cuántos hemos leído la Biblia? ¿Cuántos hemos lecturado? Hay cristianos que vienen a la iglesia y no han leído la Biblia, que no han orado en su aposento como Cristo mandó, y solamente venimos en la iglesia, ahí solamente escuchamos y abrimos la Biblia. El cristiano tiene el deber, escuche, y la obligación de todos los días leer su Biblia. Pero hermano, yo no soy pastor. No, así no seas pastor, así no seas evangelista. El deber de cada uno de nosotros es conocer la Escritura. Amén. Gloria a Jesús. Dice ahí, corrige. ¿Qué más? Instruye en justicia. Hay mucha injusticia en el mundo entero. Hay mucha corrupción. ¿Y sabe por qué hay tanta corrupción? En las escuelas, en el Congreso, en todo lugar, en todos los estratos económicos. ¿Sabe por qué? Porque no está la palabra de Dios en la vida de cada persona. Porque si la palabra de Dios estuviera en su mente, estuviera en su corazón, no habría corrupción, habría justicia. Porque ¿quién nos hace ser justos? Es Dios a través de su palabra. Es la palabra la que nos hace nosotros ser justos, ¿no? En el mercado, balanza justa, porque somos cristianos. En el trabajo no podemos tomar lo que no es nuestro. Nos hace ser justos. ¿Y qué nos lleva a ser justos? Porque a veces nadie nos mira, pero Dios sí mira. El cristiano que conoce la palabra siempre trata de hacer lo justo, aunque eso nos condene, aunque eso nos confronte, aunque eso de repente vaya en contra de nosotros. El cristiano siempre tiene que ser justo. ¿Sabes qué es ser justo? Cuando tú tienes un hijo y de repente está afuera y tu hijo está haciendo problemas y tu hijo es el que pega a otro niño y tú lo ves y tú sales afuera y tú, como es tu hijo, tú lo defiendes porque es tu hijo en vez del hijo del vecino. Eso no es justicia. El cristiano que es justo, aunque su hijo sea su propio hijo, tiene que disciplinarlo, porque el cristiano siempre hace lo justo. ¿Me entiende? El cristiano pone la palabra por encima de él, por encima de la esposa, del esposo, por encima de los hijos, por encima de todo. Porque la palabra, hermano, está para obedecerla, no solamente para conocerla. La palabra tiene que usted vivirla. El cristianismo no solamente son 2 horas de culto. El cristianismo es toda la vida, 24 horas al día. Usted tiene que entender que es cristiano. Aquí en la iglesia, en su hogar, hermanos, en la calle, en el trabajo, usted tiene que ser cristiano y tiene que ser justo, porque la palabra sí lo manda. La palabra nos hace justos. ¿Con qué fin la palabra fue escrita? Dice ahí, a fin de que el hombre de Dios sea, ¿qué dice? Que sea, no se me duerma, el hombre de Dios sea perfecto. ¿Y cómo hay hermanos que dicen que nadie es perfecto? ¿Usted ha escuchado esa frase? No, nadie es perfecto. Claro, en el mundo nadie es perfecto, pero en la iglesia la palabra nos perfecciona. La palabra nos hace hacer lo correcto. La palabra, cada día que tú la vas leyendo, cada día que el pastor la va predicando, tú tienes que ir poniéndola en obra. ¿Y sabes por qué tienes que ser perfecto? Porque Jesús dijo: sed perfectos como vuestro Padre que está en el cielo es perfecto. ¿Entienden? Entonces nunca diga, no, nadie es perfecto.
usted tiene que alcanzar la perfección. ¿Y cómo? A través de la palabra. La palabra nos perfecciona. La palabra moldea nuestro carácter. Hermano, la palabra moldea todo nuestro ser por dentro y por fuera. La palabra tiene el poder no solamente de cambiarnos por fuera, nos cambia por dentro, traspasa el alma, llega más adentro del alma y llega al espíritu. La palabra tiene ese poder. No hay nada como la palabra. Cuando usted ve a un cristiano que todavía sigue, hermano, mintiendo, todavía sigue haciendo lo malo, todavía sigue haciendo cosas que no debe hacer, es una persona que todavía no ha nacido de nuevo. Y con todo el respeto que usted se merece, lo que nos están mirando a través de las redes sociales se merece, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, ¿verdad? Por eso que Jesús dijo, en aquel día, Mateo capítulo 7, en aquel día, muchos me dirán, Señor, Señor, en tu nombre profetizamos, en tu nombre hicimos milagros, en tu nombre hicimos señales. Y Jesús dirá, apartaos de mí, hacedores de maldad, nunca os conocí. Pero predicaban, pero cantaban, pero estaban en la iglesia, pero estaban en los ayunos. Eso no nos lleva al cielo. ¿O sí? El hecho de que nosotros ayunemos no garantiza que vamos al cielo. El hecho de que nosotros estemos en una iglesia 20, 30, 40 años, eso no dice que vamos al cielo. ¿Cómo se conoce a un cristiano que va al cielo? ¿Porque hace milagros? ¿Porque hace señales? ¿Porque predica bien bonito? ¿Porque gana alma? ¿Cómo se conoce a un cristiano verdadero? Por sus frutos os conoceréis. ¿Entiendes? Por los frutos. No por los talentos, no por los dones, ni siquiera por los ministerios. Usted puede ser pastor, evangelista, maestro, pero si usted no da frutos dignos de arrepentimiento, igual se va a quedar. Por eso muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor. Y Jesús dirá, yo nunca te conocí. ¿Sabes por qué? Porque nunca has nacido de nuevo. En el cristianismo tenemos que entender algo. San Juan capítulo 3 habla sobre el nacimiento nuevo. Hablando Jesús con Nicodemo, que era maestro de la ley, pero no sabía que tenía que nacer de nuevo. Le dijo Jesús a Nicodemo, es necesario que nazca de nuevo. Nicodemo le dijo, Señor, ¿cómo yo voy a entrar siendo viejo al vientre de mi madre? Era maestro y no conocía. Así hay muchos cristianos que tienen años en la iglesia, que tienen talentos, que tienen hasta dones, pero no han nacido de nuevo. Por eso que la Biblia dice, más son los que se pierden que los que se salvan. Cristianismo no es solamente cantar, llorar. El cristianismo es toda una vida. Aquí nosotros nos podemos engañar, aquí podemos engañar al pastor, pero a Dios usted no le va a engañar. Dios nos conoce por dentro y por fuera. Cuando estamos en secreto, cuando estamos a solas, Dios nos conoce quiénes somos. No, aquí a veces, en las iglesias a veces le escucho a los hermanos, se saludan, se abrazan, pero luego están murmurando del hermano, murmurando de la hermana. Imagínense. Y dicen que van para el cielo. ¿Y saben qué? El problema de esas personas es que no han nacido de nuevo, no han practicado la justicia, no se han perfeccionado por la palabra. La palabra tiene que perfeccionarnos. La palabra es como una espada, y la espada corta, quita lo que no sirve. ¿Ok? La espada también es martillo y quebranta la piedra del corazón, que la tenemos dura. La palabra es fuego y quema. Cuando alguien mete la mano en el fuego, arde, quema. Así es la palabra, tiene que quemarnos, tiene que herirnos, tiene que lastimarnos. ¿Para qué? Para que nosotros entendamos qué es lo correcto. La palabra lo es todo. Con fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado, dice, para toda buena obra. Le mandamos a una hermana, usted ahora va a dirigir. No puedo. Hermano, usted ahora va a predicar. No puedo.
¿Usted cree que eso está bien? No, hermano, a mí me gusta cantar. No, pero yo te estoy mandando que predique. No, pero mi talento es cantar. No, predica. El cristiano tiene que estar preparado para toda buena obra. Me mandan a orar, oro. Me mandan a cantar, canto. Me mandan a alabar, alabo. Me mandan a predicar, predico. Me mandan a enseñar, enseño. Porque el cristiano que conoce la palabra está listo, preparado para todo, alabado sea su nombre para siempre. Tienes que estar preparado para todo. Para todo. ¿Entiendes? A veces nosotros llevamos a la iglesia temas, preparamos. Pero a veces el Señor cambia el tema y nosotros tenemos que estar listos para todo. A veces llevamos enseñanza y llegan invitados. No puedo dar una enseñanza, tengo que evangelizar. Y no decir, no, hermano, no puedo, tienen que avisarme. Hay momentos que dicen, hermano, avísame con tiempo. Con tiempo. El cristiano está listo en todo momento, en toda hora. ¿Entiende? No es que, hermano, imagínese que algún familiar se esté muriendo. El diablo se lo quiere llevar. Un familiar inconverso. Usted dice, espera, te voy a llamar al pastor para que ore por ti. ¿Y por qué no oras tú? Si tú tienes que estar preparado para todo. Ahí, si le quedan unos minutos de vida, tú tienes que predicarle, orar por él y llevarle a Cristo ahí mismo. ¿Estás listo para eso? Si te tocara eso, él se muere y se va al infierno. Si tú no estás preparado. Tienes que estar preparado para todo. Listo para todo, en todo terreno. Cuando tú, hermano, estás listo para todo, cuando tú conoces la palabra. Porque la palabra te perfecciona. La palabra te hace apto para todo. Hasta para orar. Tú tienes que conocer la palabra. ¿Sabías o no sabías? Cuando usted viene a los pies de Cristo, usted ora como usted entiende. Pero cuando tú estás tiempo en los caminos, tú no puedes orar como se te viene en la mente. Tú tienes que orar conforme a la palabra. Usted ha escuchado la oración del Padre Nuestro, tiene 7 partes. 7 partes. Y la oración tiene, hermano, un orden el cual nosotros tenemos que orar. Hasta para orar, hasta para ayunar, para todo. Usted tiene que conocer la palabra. Para ministrar tiene que conocer la palabra. Para todo. La palabra lo hace todo. A su nombre. A su nombre, den un fuerte aplauso al Señor, por favor. Entonces, ¿qué es la palabra de Dios? Y hemos visto varios conceptos. Uno, es inspirada por Dios. Es la mente de Dios. Es el conocimiento de Dios. Está en ella encerrado el pasado, el presente y el futuro. Está encerrado hasta el cielo nuevo y la tierra nueva. Todo lo que va a venir está en la palabra. Hasta el COVID. ¿Sabía usted que el COVID está en la Biblia? La Biblia habla sobre eso. Los platillos voladores están en la Biblia. ¿Sabía usted eso? Todo lo que usted quiera entender, todo lo que la ciencia va a descubrir, está en la Biblia. Lo que va a pasar, los meteoritos que van a caer, todo está en la Biblia. Todo. ¿Y por qué el hombre prefiere mirar películas? Prefiere leer periódicos. Prefiere estar en la calle. Las mujeres prefieren ver novelas, estar en el Facebook. Usted ve hoy mucha gente para en el Facebook, en el TikTok. Llevan 3, 4 años y nunca han leído toda la Biblia completa. Y dicen que van para el cielo. Qué triste, ¿verdad? Qué triste. Yo no podría ministrar si no haya leído toda la Biblia. ¿De qué yo voy a predicar? ¿De qué yo voy a cantar si no conozco la Biblia? Tenemos que entender que hay que volver a la senda antigua. Tenemos que alinearnos. ¿Y sabe por qué? Porque en breve sonará la trompeta. Y muchos van a gritar. Y dirán, Señor, pero si yo estuve 20 años en la iglesia. Estuviste 20 años como religioso. Pero Cristo no es religión. Cristo es vida. Y vida en abundancia. El cristianismo no es una religión. El cristianismo es una relación personal con Dios. Todo lo que nosotros hagamos, si está fuera de la palabra, está mal. La palabra tiene que ser la base de todo. ¿Ok? Entonces, desde ya vayamos poniéndonos al día. Vayamos corrigiéndonos. Tenemos que conocer la palabra. Punto número 2.
Vamos a ver, el primer punto, inspirada por Dios. Segundo punto, la palabra está viva, la palabra es eficaz y la palabra es espada. Vaya conmigo a la Biblia, Hebreos 4:12. Hebreos 4:12. Me gustaría extenderme más, pero me he traído 36 características de la palabra de Dios. Vamos recién en el primero, ¿ok? Vamos a entrar al segundo. Hebreos 4:12. Hebreos 4:12. Esta enseñanza nosotros la compartimos, hemos grabado en el canal, en la iglesia Escuela Dominical Cristo, Escuela Bíblica Cristo El Salvador. Hemos grabado 20 videos sobre el tema la palabra de Dios. ¿Ok? Vamos a ver en cuánto tiempo Dios nos permite hacerlo aquí. Dice Hebreos 4:12. Porque la palabra de Dios es viva. A ver, hasta ahí nada más. Viva. La palabra está viva. ¿Por qué dice eso? Porque esta palabra, lo que le habló a la gente hace 2000 años, nos sigue hablando a nosotros. Le habló a esa gente, le habló a la gente que nos han precedido a los 2000 años, le ha hablado a la gente que han sido siglos anteriores que nosotros, y nos sigue hablando a nosotros. Igual, la palabra que yo escucho, la palabra que escucha la hermana, para ella tiene un mensaje, para mí tiene otro mensaje, porque la palabra está viva. Sigue hablando. Hoy usted está escuchando la palabra. Cada uno tiene su pensamiento, cada uno tiene sus problemas, cada uno tiene sus dificultades, y a cada uno Dios le va a hablar por la palabra. La palabra está viva, no está muerta. Esta palabra está viva, te habla. Cuando tú estás en un problema y cuando tú no sabes qué hacer, Dios te habla por su palabra. Dios no solamente habla en sueño, no solamente habla en revelación, en profecía. Dios habla todos los días por su palabra. No todos los días Dios habla por profecía o por lengua o por sueño, pero sí todos los días te puede hablar por la palabra, porque la palabra está viva. ¿Ok? ¿Y por qué no la leemos? Sinceramente, el día de hoy hemos leído la palabra. ¿Cuántos capítulos hemos leído el día de hoy la palabra? Dice, la palabra está viva y es eficaz. No hay mayor arma que la palabra, porque la palabra, ¿por qué se dice que es eficaz? Porque va directo al grano. La palabra va directo al corazón. La palabra no anda con rodeo. La palabra no tiene doble interpretación como la profecía de Mostradamus. Mostradamus ha lanzado profecías que algunas se cumplen, otras no. Algunos tienen doble, triple interpretación. La palabra no. La palabra es exacta. La palabra va directo al grano. Es eficaz. Cuando usted escucha la palabra, te traspasa el corazón. Un día yo estuve ahí, yo no vine enfermo, yo no vine con problemas en el evangelio. Un día me senté y la palabra fue predicada por un evangelista de Chile y traspasó mi corazón. Donde ni mi padre ni mi madre pudo hacerlo. Mi padre era pastor, mi madre estaba también en el ministerio, mi hermana cantaba, mi otra hermana profesora de escuela dominical. Yo no, yo era la oveja negra de la familia. Yo estaba en la universidad, ¿no? Yo era ingeniero. Yo nunca quise el evangelio. Para mí los evangélicos eran gente ignorante, gente que no sabía nada. Así yo pensaba, que el ignorante era yo. Yo me creía superior a los profesores de las universidades. Pensaba que no había más que yo. El ignorante era yo. Pero un día la palabra traspasó esto. Traspasó mi mente, traspasó mi corazón. Lo que nadie pudo hacer, ni un catedrático universitario, nadie pudo hacer, la palabra lo hizo. Porque la palabra es eficaz, va directo al grano, te toca el alma. Ningún médico puede abrir tu cuerpo y encontrar el alma, no la encuentra. Pero la palabra llega a tu alma y traspasa el alma y va más adentro todavía. Y llega a tu espíritu, al espíritu humano, y lo da vida, lo despierta. Porque la palabra es eficaz. ¿Usted sabía eso? ¿Sí conoce que nosotros somos seres tripartitos? Sí lo sabe, ¿verdad? Así como Dios es una Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo.
Usted sabe que el diablo también tiene una trinidad. El diablo, el anticristo y el falso profeta. Usted también es trino. Cuerpo, alma, está adentro. Y más adentro está el espíritu. ¿Ok? La palabra es más poderosa que una bomba atómica. La palabra penetra el alma, donde nadie puede llegar, porque la palabra, el alma está en otra dimensión. ¿Ok? No lo puedes tocar, no lo puedes ver, no lo puedes oler, no lo puedes palpar, pero está dentro. ¿Sabe dónde se encuentra el alma? ¿Dónde cree que está el alma? ¿Dónde? No, la conciencia, a ver. Mire, el cuerpo está compuesto de 3 áreas. Está compuesto de carne, sangre y hueso. El alma tiene 3 áreas. Está los pensamientos, los sentimientos y la voluntad. El espíritu también tiene 3 áreas. El alma está dentro de la sangre. Por eso que nadie, cuando los médicos abrieron el cuerpo, se volvieron ateos y dijeron: no hay alma, no creemos, la Biblia es mentira, porque hemos abierto el cuerpo humano la primera vez que se abrió el cuerpo humano y no encontraron nada. No encontraron el alma, pero el alma está en la sangre. Y más adentro, más profundo está el espíritu. Eso es un misterio que, si tú conoces la palabra, vas a entender a profundidad. La Biblia es una fuente inagotable de sabiduría. Y la palabra llega al alma y llega al espíritu. Lo que ni brujo, ni hechicero, ni psicólogo, ni psiquiatra, ni el diablo puede tocar, pero la palabra sí tiene el poder de llegar hasta el espíritu. Cuando la palabra traspasa el alma, traspasa tu mente y tu corazón, llega hasta el espíritu, y tu espíritu que está muerto, la palabra le da vida y tú despiertas y recién quieres tener un encuentro personal con Dios. Así funciona. Por eso que la palabra es eficaz. Dice que es más cortante que toda espada de 2 filos. ¿Por qué? Porque dice, penetra hasta partir el alma. Y luego dice ahí, el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Lo que tú piensas, nadie lo sabe, ¿verdad? ¿O usted sabe el pensamiento de su hermano? No lo sabe. ¿Ok? El diablo tampoco puede saber tus pensamientos, ¿sabías? Porque Dios nos ha dado libre albedrío. El diablo no sabe nuestros pensamientos, pero sí sabe los pensamientos que pone dentro de tu mente, porque sí lo puede hacer. El diablo pone pensamientos en tu cabeza, pero los pensamientos tuyos, el diablo, ni los demonios, ni los principados, ni las potestades lo pueden conocer. Pero la palabra sí. Dice ahí, discierne tus pensamientos y lo que hay dentro de tu corazón. Por eso que la palabra es viva, es eficaz y es espada. La espada mata, la espada hiere, traspasa, penetra en lo más profundo de nuestro ser. Y la palabra es espada. La palabra tiene que cambiarnos. La palabra tiene un poder inimaginable. La palabra está por encima de todo. ¿Ok? Por encima del pastor está la palabra de Dios. La autoridad máxima en la iglesia es la palabra de Dios. La palabra es la autoridad máxima en la iglesia. ¿Ok? Yo soy pastor, soy presbítero general, soy presidente de la asociación, pero la palabra está por encima de mí. Si yo me salgo de la palabra, yo me pierdo. La palabra lo es todo. No podemos desviarnos ni a un lado ni al otro lado de la palabra. Segundo punto. Tercer punto. La palabra es lámpara. Vaya conmigo a Salmos 119, verso 105. Lámpara. Salmos 119, verso 105. ¿Usted sabía que la iglesia es una escuela? En la iglesia usted se viene a aprender. Aquí aprendemos para salir afuera a enseñar. Salmos 119, verso 105. ¿Lo encontró? Dice la palabra: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. ¿Por qué decimos que la palabra es lámpara? Ante tanta maldad, ante tanta oscuridad que el diablo ha puesto, tantas tinieblas en el mundo, tu
tú necesitas una lámpara que guíe tus pies por donde tú vas a pisar. El cristiano que no tiene la palabra, escuche bien, el cristiano que no tiene la palabra en su mente, en su corazón, va a dar pasos en falso y puede resbalar, puede tropezar, puede caer. Por eso necesitamos una lámpara que nos guíe, y esa lámpara es la palabra. La palabra nos va a decir dónde pisar y dónde no pisar. Es una lumbrera que alumbra el único camino. Usted sabe que el camino que nosotros tenemos que andar es un camino ancho o angosto. Angosto. Jesús dijo: entrad por la puerta angosta y caminar por el camino angosto. Muchos cristianos han entrado por la puerta angosta, que es Cristo. O sea, hicieron la oración del pecador, pero siguen andando por el camino ancho. Y ese es el problema. Usted entró por la puerta, que es Cristo, y tiene que caminar por el camino angosto. Es muy angostito. Si tú te desvías, te vas a caer, te vas a perder. Y para que no te pierdas, necesitas la palabra que te alumbre ante tanta oscuridad que hay en el mundo, ¿no? El pastor mencionaba hace un momento sobre los diezmos y ofrendas. ¿Usted sabía que ahora, en este último tiempo, hay pastores que enseñan que no es bíblico diezmar? Así está el mundo. Las iglesias han caído en apostasía. Ahora el mundo se ha metido dentro de las iglesias, enseñando herejías. Toman la Biblia y enseñan herejías. Y la gente dice amén. Dice amén a todos porque no conoce la escritura. Y usted sabe, hermano, la bendición. Nosotros tenemos en la iglesia, tenemos derechos. Muchos derechos. Aquí como hijos de Dios tenemos derechos. Derecho a que oren por nosotros. Derecho a que nos ayuden. Pero así como tenemos derechos, tienes que cumplir tus deberes. Tenemos deberes que cumplir. No existe un derecho sin antes un deber. Nosotros en la iglesia tenemos deberes. Pero hoy hay, hermano, la apostasía ha engañado, dice la Biblia. Y esta es una señal que Cristo dio. Antes de que, hermanos, Él venga a llevar a su iglesia, dio muchas señales. Mateo capítulo 24, Lucas capítulo 21, Marcos capítulo 13. Habla de las señales antes de la venida de Él. Y Jesucristo dio muchas señales para el mundo, pero dio una señal para su iglesia: la apostasía. La apostasía era la señal que nosotros veríamos, hermanos, en este último tiempo. Mucha gente desviándose de la palabra, haciendo cosas que la Biblia no manda hacer. Por eso que el pueblo perece, porque no tiene la palabra que los alumbre, que los guíe, que los haga hacer. Porque hay mucha gente que tiene sueños raros, y piensa que todo es de Dios. Hermano, no. Hay sueños que son de Dios. Hay sueños que son del diablo. Hay sueños que son de tu propia cuerpo, de tu propia carne. Porque comiste mucho, no se come mucho en la noche, y sueñas raro, y la gente hace cosas. Nosotros no nos guiamos ni por sueños, ni por profecías, ni por lengua. Nosotros nos guiamos por la palabra. El apóstol Pedro le dice: hacer caso a la palabra profética más segura, que es la escritura. Esta no se equivoca, porque a veces el diablo habla lenguas. La Biblia dice que el diablo se viste como ángel de luz, y a muchos engañan. Pero aquel que conoce la palabra jamás va a ser engañado. Por eso dice que el salmista decía: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera para mi camino. Esa lámpara tiene que estar en nuestros pies. Cada día que salimos a caminar, usted tiene que conocer la palabra. Cuando se levante, usted tiene que orar y lecturar la palabra. Cuando se acueste, usted tiene que orar y lecturar la palabra. Tiene que leer la palabra. ¿Usted sabía que se puede leer la Biblia en un año, menos de un año? ¿Sabía? Usted, hermano, yo tengo 5 años. 5 veces tienes que haber lecturado por lo menos toda la Biblia. ¿Lo ha hecho? La primera vez que lecturé la Biblia yo lo hice en 8 meses. Toda la Biblia, de Génesis a Apocalipsis, 8 meses. En el carro, lecturando la Biblia. 2, 3 de la mañana leyendo la Biblia. Mientras la gente escuchaba la radio y miraba, se distraía, uno iba leyendo la Biblia.
Porque cuando, escucha bien, con esto voy a terminar, es el tercer punto, son 36. ¿Sí? Hasta ahí no vamos a llegar porque ya la hora nos ha ganado. Pero yo quiero que usted entienda algo que es fundamental en nosotros. Usted tiene que tener hambre por la palabra. Sin la palabra nosotros nos vamos a desviar. La palabra es la que nos va a alinear. Porque imagínense que hagamos tantas cosas, que construimos una gran iglesia, que estemos, hermanos, en los ayunos, en las vigilias. Si no obedecemos a la palabra, si no damos cumplimiento a la palabra, ¿de qué nos habrá servido? Recuerde que hay muchos caminos que llevan al infierno, pero uno solo lleva al cielo. Tenga hambre y pasión por la palabra. El Espíritu Santo me dice que les diga esto y les digo. Miren, Jesús antes de partir para el cielo dijo lo siguiente: yo me voy, pero no os dejaré solos. Enviaré, dijo Jesús, ¿a quién? Al Consolador, que es ¿quién? El Espíritu Santo. ¿Qué más dijo Jesús? Él, o sea, hablando por el Espíritu Santo, Él os guiará a toda verdad. ¿Ok? ¿Y de qué verdad está hablando? De esta verdad. La verdad de la palabra. El Espíritu Santo te va a hacer conocer la palabra. Porque esa es la función, escucha bien. El Espíritu Santo tiene muchas funciones, pero la función principal del Espíritu Santo es hacerte conocer la palabra. Antes que hablar en lenguas, antes que danzar, antes que profetizar, el Espíritu Santo te va a hacer conocer la palabra. Jesús dijo: Él os guiará a toda verdad. Y no hay mayor verdad que la verdad de la palabra, porque la palabra es infalible. Amén. Tenemos que conocer la palabra para hacer las cosas bien, para que el Señor, hermanos, para poder agradar al Dios al cual nosotros queremos, hermanos, agradar, y para un día estar con Él. Porque mucha gente vive en un engaño. ¿De qué habrá servido 50 años en la iglesia si al final te van a prender fuego también? Habrá sido 50 años perdidos. ¿Y sabes por qué? Porque nunca quisiste obedecer la palabra. ¿Y cómo vas a obedecer la palabra si no la conoces? Tenemos que conocer la palabra, porque sin la palabra nos vamos a perder. Es la palabra la que nos hace fuertes. Es la palabra la que nos da fe. ¿Qué dice la Biblia? La fe es ¿por qué? Por el oír, y el oír de la palabra. O sea, ¿qué te da fe? La palabra. Y la Biblia dice que tú tienes que tener fe. ¿Por qué? Porque sin fe es imposible agradar a Dios. O sea, si tú no tienes fe, tú no puedes agradar a Dios. O sea, que hasta tus oraciones sin fe no van a llegar al Señor. Y para tener fe necesitas ¿qué? Palabra. La palabra no es que alguien va, hermano, voy a orar por ti, te voy a inyectar fe. Eso no existe. La fe usted no lo va a comprar en la esquina del mercado. La fe se obtiene solamente por la palabra. No es por el ayuno, no es por la oración, no es por la vigilia, es por la palabra. En otras palabras, la palabra lo es todo. Tengamos hambre por la palabra. Amén. Nos ponemos en pie, glorificamos al Señor y entregamos su palabra. Al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios.